¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con, y como todos los martes a las 7 en punto por el canal Cosmovisión, la cita es con la Fundación Forjando Futuros. Hablamos siempre sobre temas de interés nacional y básicamente de las actividades que desarrolla la Fundación Forjando Futuros en beneficio de las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad recientemente debatido en la Cámara de Representantes, estas oposiciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP. De ese tema vamos a hablar hoy y de lo que sigue ahora para esta ley estatutaria, para estas objeciones del presidente Iván Duque y para la JEP, como, digamos que como Jurisdicción Especial de la Paz y el proceso de paz mismo. Nuestros invitados esta noche, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, a quien le agradecemos su presencia esta noche. Hermana Jesús Ramírez, muchísimas gracias al precandidato de Maíz a la alcaldía de Medellín. Nosotros estamos tratando de hablar con personas que tengan que decir sobre el tema de víctimas a nivel nacional y de víctimas en la ciudad de Medellín. Y el tema de las objeciones tenía que ver con el tema crucial del acuerdo de paz, que son las víctimas del conflicto armado. Usted ya lo decía, Jesús Ramírez, candidato de Maíz a la alcaldía de Medellín. Le agradecemos también, Jesús, por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Germán. Gracias, Gerardo, por esta invitación. Y aquí estamos listos para el debate de esta noche. Claro, y también tenemos más invitados. Nos acompaña Rodolfo Correa, candidato de la ASI a la gobernación de Antioquia. Rodolfo, bienvenido. Germán, Gerardo, Jesús, un placer. A los televidentes, mucho gusto estar aquí, Germán. Las carreras de la campaña. Hombre, claro, usted sabe cómo es esto. Bueno, vamos a hablar de esto de las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP. Pero quiero que comencemos, Gerardo, hablando un poquito de esto de la JEP. Ha armado mucho revuelo entre algunos partidos políticos y entre el gobierno nacional lo que pasó con la JEP, lo que pasó después del proceso de paz, donde esa figura de Jurisdicción Especial para la Paz no le gustó a mucha gente y comenzaron a haber unas objeciones de la ley estatutaria que muchos califican que es como un ataque a la JEP misma. Hablemos de por qué genera tanto escozor esto de la JEP. Mire, yo creo que ha servido mucho ya lo que va de la JEP. Lo que hay es un escándalo buscando votos hacia octubre, creo yo, de manera premeditada, como sucedió con el sí y el no. Mientras algunos explicábamos el acuerdo de paz, otros hablaban de otros temas que no tenían nada que ver con el acuerdo. Hoy, voy a decirle la JEP, 2.159 miembros de la fuerza pública se han presentado al tribunal de la JEP. 2.159 miembros. No de la fuerza solo pública. para las FARC. No es solo para la FARC. Es el sistema de justicia creado en un acuerdo de paz que servía para que se cierre el conflicto, el cierre final del conflicto. Tenía que buscar a alguien quien lo juzgue en un proceso de justicia transicional. Se crea este sistema de justicia transicional, Jurisdicción Especial para la Paz, que juzgaría a los guerrilleros desmovilizados que cometieron delitos de lesa humanidad o delitos de guerra, a los miembros de la fuerza pública e inicialmente a los civiles que habían financiado y patrocinado el conflicto, empresarios o comerciantes o gente con recursos de dinero, élites regionales que financiaron el conflicto. Era para los tres. Después el Congreso modificó esa situación y dejó a los civiles o terceros a su libre albedrío. Si ellos quieren, se pueden presentar. Hoy la JEP es el tribunal para juzgar a miembros de la fuerza pública y a los exguerrilleros de la FARC, pues para que haya justicia. Pero le digo, ha servido 2.159 miembros de la fuerza pública, 26 en libertad transitoria, ya están 26. Ahí está Rito Alejo del Río, por ejemplo, un general conocido aquí en Antioquia, está en libertad gracias a los instrumentos de la JEP. 92 expedientes que están de justicia ordinaria que quieren trasladar a la JEP. 224 solicitudes de libertad de la fuerza pública están siendo estudiados en este momento y 11 trasladados de cárceles a unidades militares. O sea, ha beneficiado a miembros de la fuerza pública ya la JEP. Gerardo, pero hay una de las inquietudes que uno escucha cada rato y no deberíamos estar hablando de esto después de más de 3 años, pero se sigue hablando. ¿Por qué una jurisdicción especial y por qué no la justicia ordinaria? ¿No se confiaba en ella o qué? No, no es que no se confíe, es que no funciona. El 95% de los delitos quedan en la impunidad. El 95% de los delitos quedan en la impunidad en Colombia.
No se sabe quién asesinó a Galán, no se sabe quién asesinó a Álvaro Gómez Hurtado. La mayoría de esos homicidios de gran connotación para el país no tienen responsable. El 95% de los delitos quedan en la impunidad. No, pero además una cosa muy importante, Germán, va a agregar a lo que dice Gerardo, que es que el fin de un conflicto requiere de una justicia transicional. Es decir, la justicia ordinaria no es la adecuada para finalizar un conflicto. ¿Por qué se llama esto justicia transicional? Precisamente porque se constituye en la etapa de transición o tránsito de la guerra a la paz. Entonces, si era necesaria una justicia transicional, que de eso es de lo que se encarga la Justicia Especial para la Paz. Y no es el único ejemplo o el primero de justicia transicional. No, es en el mundo. Cuando se hizo el acuerdo con los paramilitares, también se hizo el primer ejercicio de justicia transicional con el Tribunal de Justicia y Paz, que sí, y todas las sociedades del mundo. Hoy es un rotundo fracaso. Y todas las sociedades del mundo en conflicto, han optado por la justicia transicional. Deberíamos estar muy bravos porque la justicia el sistema de justicia que se creó para juzgar a los paramilitares en este país. La jurisdicción de justicia y paz se llama. Justicia y paz, sí, se quedó en pañales. Se necesita 99 años para poder tramitar los expedientes de todos los que llegaron allí. Pues cerca de 36.000 paramilitares que se sometieron. Entonces, pero escucho, Jesús, cierta sorna en ese comentario, porque fue una jurisdicción que, digamos, se dio en el marco del gobierno de Uribe. Yo creo que no nos causa escozor saber los niveles de impunidad tan grandes que se generaron en ese acuerdo y, digamos, una justicia especial acordada en La Habana para el cierre del conflicto armado nos pone el país en catalepsia. Entonces, hay que ser, digamos, consecuentes con lo que pasó. Ese es uno de los 4 instrumentos que se aprobaron en La Habana. El otro es la Comisión de la Verdad, el otro es la Comisión para la Investigación de los Desaparecidos y el otro es el Sistema de Reparación. Los 4 forman el sistema integral de paz, justicia y reparación que se acordaron en La Habana. Yo creo que ya es hora de dejar que eso funcione. Son 11.400 las personas que están sometidas a la JEP, de esos 2.000 y pico de militares, muchos de ellos gozando de libertad en sus casas, de manera pues que si alguien se ha beneficiado de la JEP, son los militares. Y si alguien saldría perjudicado de aprobarse las objeciones infundadas del presidente en torno a la JEP, serían los mismos militares y la fuerza pública que tiene su... Ya nos van a contar ustedes, nuestros invitados, porque es que no quieren muchos que la JEP funcione. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos para seguir hablando de este tema aquí en Cita Con. Que nos lo cuente Correa. A nosotros nos tocaba prestarle los caballos a los guerrilleros y no solo prestárselos, sino que a mis hermanos les tocaba transportarle el mercado hasta las montañas donde ellos estuvieran. Muchas mujeres perdieron los esposos, hermanos, papás, les tocó sufrir violaciones. Afortunadamente, por ejemplo, ni a mis hermanas, una hermana que yo tengo, ni a mí nos tocó pues que nos atacaran así, de que nos fueran a violar, eso no. Después de tanta violencia, la casa de nosotros desapareció porque el ejército la destruyó, la voló porque eso se había convertido como en una guarida de ellos. Entonces en este momento no hay nada, monte, solo monte. Yo siento mucha angustia, yo le decía hace por ahí unos 3 meses, yo estuve allá en Restitución de Tierra, yo les decía, a mí me parece tan triste que mi papá haya muerto con esas ganas de volver a la tierra de él porque él no murió aquí. Él murió en otro lado y él siempre quería y él ambicionaba. Y mi mamá también, le digo, mi mamá al paso que vamos tampoco le va a tocar. Queremos volver a tener todo lo que teníamos. La casa, tener los animales, el cultivo, todo lo que nosotros teníamos. Cuando a uno le hablan de una ONG o de fundaciones como Forjando Futuros, uno llega con desconfianza, a uno le parece, ay, ¿será que sí? ¿Será que me van a engañar? ¿Será que me van a utilizar para poder conseguir dinero para llevárselo quién sabe para dónde? La verdad, yo sí tengo una buena imagen de Forjando Futuros.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En Cita Con veíamos testimonio de Ana García, una persona víctima del conflicto armado y que ha tenido el acompañamiento de la Fundación Forjando Futuros. Queremos mostrar aquí siempre esos casos de éxito, gente que logra retornar a su territorio luego de todo ese acompañamiento que hacen ustedes en Forjando Futuros, Gerardo. Y quisiéramos que fueran muchos, todas las personas que fueron desplazadas durante estos no sé cuántos años de violencia en este país. Pero bueno, ahí poco a poco se va dando este retorno de estas familias, la reparación, devolución de tierra, restitución de tierras de algunos de ellos, pero mucha oposición. Y hablábamos antes de la pausa, doctor Rodolfo Correa, de a quién no le interesa que funcione la JEP. ¿Usted tiene la respuesta? Pues uno trata siempre, digamos, de tener la mayor cantidad de respuestas. Evidentemente no las tiene todas y siempre corre uno el riesgo de equivocarse, porque pues, nadie tiene la verdad en sus manos. Lo único que le puedo decir, Germán, es que efectivamente en Colombia hay gente interesada en que la JEP se hunda, en que la JEP fracase. Sí, sería ingenuo decir que no, pero yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos queremos que la JEP funcione y que funcione bien. Hoy lo que hizo el presidente Duque es una muestra de patriotismo y es una muestra de civismo y de respeto por la democracia. El presidente Duque bien hubiera podido hacer, como hicieron muchos presidente en el tiempo anterior, mandar a su ministra del Interior a que repartiera mermelada por todo el Congreso, puestos y contratos, y convencer a punta de puestos y contratos a los congresistas para que se voltearan y aceptaran las objeciones. El presidente, en un acto de valor civil, dijo que cada quien vote libremente y que se respeten las reglas de la democracia. Por lo menos eso ya es un buen indicio de que se está llevando un gobierno de forma distinta a como tradicionalmente en este país se han llevado los gobiernos. Y yo no estoy actuando aquí como abogado de oficio del presidente Duque, pues yo creo que porque no pertenezco a su partido. Y una vez aclaro, no pertenezco a su partido. Usted es un partido aliado al gobierno. Es un partido independiente. Ustedes se declararon partido de gobierno del Congreso. Independiente en enero. No, pero en el primer periodo fue un partido de gobierno. Un año para que... Sí, pero ustedes ya son un partido de gobierno. No, Jesús. Manguito lo dijo allá. No, Jesús, te muestro la resolución donde en enero se declaró el partido independiente. Con toda la independencia hay que también reconocer las cosas buenas y las cosas malas. Eso es un acto de valor civil. Quiero decir yo que estuvo muy mal que el senador de Cambio Radical viajó expresamente de Barranquilla a salvar el plan de desarrollo con mermelada. Eso sucedió hace 8 días. Y también sucedió con la Agencia Nacional de Tierra. El señor Díaz Granados se vino expresamente, cargos a propósito, traiciona a su partido, se pone al lado del gobierno para sacar el plan de desarrollo. O sea que según ustedes, el presidente Duque actuó mal en este periodo en donde no intervino en el Congreso. ¿Eso es actuar mal? No, actuó mal presentando las objeciones de las que estamos hablando. Fue él el que las presentó, el que las explicó al país. ¿Tenía derecho o no tenía derecho? Tiene derecho, pero no por inconstitucional. No tiene, claro, tiene derecho para meter al país nuevamente en una discusión de hace 2 años atrás. Volver a discutir nuevamente si las FARC pusieron los bienes o no pusieron los bienes. Si el listado que construye el alto comisionado es válido o no es válido. El presidente estaba haciendo su mandado. Yo creo que Rodolfo tiene eso muy claro. El presidente estaba cumpliendo no un mandado, sino el mandato de los electores, porque es que la mayoría de los que votaron por él pensaban eso, Jesús. El presidente nos quiere mantener en el pasado. En la discusión de hace 3 años atrás. El presidente tenía que cumplir a sus electores. No tenía. Pero entonces eso es. Es que ganó, él ganó, Gerardo. Pero no me diga que mantenernos en el pasado es bueno para el país. ¿Por qué no hablan de Odebrecht? ¿Por qué no hablan de la reforma rural? ¿Por qué no hablan del tema de educación? ¿Por qué no hablan del tema de la transformación en la política? Esas cosas pero de medio ambiente. Pero ¿por qué no hablamos también que esto fue una buena actitud del presidente? Ya pasó eso. Pero pasó. Esto no intervenir y no repartir estamos hablando de lo de hace 3 años atrás. No, pero Rodolfo, lo que tú llamas una buena actitud fue un aventón. Era evidente que las 6 objeciones eran de fondo, eran al fallo de la Corte Constitucional. A la médula. De fondo, no eran objeciones de conveniencia. Ese fue el remoquete que se le dio. Entonces, decir que se actuó bien porque se fue torticero en el debate, eso no está bien, Rodolfo, porque eso era un aventón. Pero es que torticero es tramposo. ¿Dónde estuvo la trampa? En calificar como razones de conveniencia lo que eran objeciones legales y de fondo a un fallo que había hecho tránsito a cosa juzgada y a una ley que ya estaba aprobada. Eso es lo torticero.
Entonces, decir que Yo te hago el nuevo... yo voy a aprovechar para hacer una pregunta a Jesús. Que es un Te voy a hacer héroe, una pregunta. Que es un héroe porque el Congreso, por fortuna, le dijo que, perdón, señor, esto no es ninguna objeción. Pero venga, por pues yo le hago una conveniencia. pregunta, Germán, y perdóneme, yo le hago una pregunta a usted, Jesús. A ver, hombre. Una norma que sea constitucional no puede ser inconveniente. Mira, Respóndame esa pregunta. la Corte Una Constitucional... norma puede ser conveniente, oiga, puede ser constitucional e responder. inconveniente. Pero me La está respuesta. preguntando. La Corte ya había establecido Sí. que las normas estatutarias pueden ser impugnadas por conveniencia. Sí. Sí, por razones de legalidad, Sí. pues de constitucionalidad. La razón de conveniencia se da solamente en 3 casos. Por razones de tipo fiscal, esto es que una ley asigna unos recursos imposibles de cumplir el presupuesto. No hay plata. No hay plata. Entonces es un argumento, razones de pertinencia o sociales, Sí, que claro. son razones que dicen, por ejemplo, una ley que aprobó el aborto en un país mayoritariamente católico, entonces dicen, no, esto va en contra de las... No de es las- el escenario. Y están taxativamente señalizados los 3 casos en los que la conveniencia tiene posibilidades. Nada de eso se alegó. Yo le hubiera sido más, digamos, Pero- más honesto si hubiera dicho, nosotros representamos la mayoría del no. Y el voto que me eligió a mí es un voto que quiere hacer trizas del acuerdo de paz. Entonces, esas son razones políticas. Y hubiera seguimos alegado, creyendo y hubiera que, y alegado todavía vamos a decir que el presidente quiere hacer trizas del acuerdo. Hubiera alegado. No, eso es injusto, No lo Jesús. está dejando morir O sea, de hambre. El hecho de de inanición. Ojalá- estar Mire, en una bueno. posición política distinta no nos puede Mejor- cerrar la objetividad y la Pero, racionalidad de las Rodolfo, cosas. Rodolfo, no puede. mira, no lo quiere hacer trizas, lo está dejando morir de inanición. No. Entonces, No, eso es injusto. peor. Eso es El injusto. tema no es si el presidente tiene derecho o no a presentar una oposición. Claro que las puede. tiene, eso lo sabemos desde tercero de primaria, cuando Pero- nos enseñan en cívica, ¿cierto? Por ahí nos enseñaban que el presidente puede objetar, ¿cierto? Por inconveniencia o por constitucionalidad. Tiene derecho. ¿Por qué lo hace? Es la pregunta. ¿Por qué hace esto a sabiendas? Se le iba a caer y se le cayó en la Cámara. Vamos, eso va para allá, para el Para Senado. cumplirle a los no, electores. entonces es una mentira. ¿Por qué? Entonces no era inconveniencia, Bueno, era para señores, cumplirle a un por sector eso, del país. ¿y es que a usted le parece? No, eso es mentira. Entonces no era inconveniencia para el país. Él quería pagarle a unos electores diciendo No, yo no, sí iba a hacer pagarle esto. no, señor, Claro, pagarle, cumplirle. cumplirle. No está, bueno, mientras definimos si es se iban a pagarles pe- o cumplirles. no se iban a poner a votar berracos. Sí. Bueno, perdona, señores. Aquí Querían me está repetir la corrigiendo. dosis del sí y el no. Hay que hacer una Sacar pausa. a todo el mundo berraco a votar otra vez para ganar las elecciones en octubre. Vea, no, por está Dios. Berraco, nuestro coordinador, que nos está haciendo señas de que tenemos que ir a la pausa y ustedes no dejan. Como les gustan a usted los debates. Ya bien calientitos. volvemos después de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en cita con nuestros invitados esta noche, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, Jesús Ramírez, candidato por Maíz a la alcaldía de Medellín, y Rodolfo Correa, candidato hacia la gobernación de Antioquia. Si ustedes creen que el debate paró en la pausa, pues están equivocados, porque en la pausa se puso mejor. Y usted quería decir algo con respecto a lo que había mencionado Jesús antes de la Sí, pausa. vea, lo digo yo como profesor de Derecho Constitucional. Hace 15 años. Una norma puede ser constitucional e inconveniente. Constitucional e inconveniente. Es decir, el hecho de que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de esas normas no le impedía que por esas mismas razones el presidente las hubiera objetado por inconvenientes. Germán. Para que no distinga, para que no confundamos Es el que esa debate. no es la el discusión. debate. Profesor Sí, Correa. sí, porque él dijo, No, no. es que es una sentencia de la Corte Constitucional que ya era cosa profesor juzgada y Correa, el presidente no le podía referir le a voy eso. a hablar como No es cierto. exalumno de Derecho Constitucional, porque yo fui alumno de Derecho Constitucional hace muchos años. No mío, Del porque profesor Gaviria. Pues si hubiera Carlos sabido, Gaviria. si hubiera sabido que usted iba a enseñar Constitucional, no recibo el curso con él. Entonces, mire, mire, Rodolfo, nadie ha dicho que él no podía objetar. Él podía objetar, Sí. por razón de conveniencia. La Corte Constitucional ya había dilucidado ese tema cuando se pronunció en torno a la reforma de la justicia hace unos años, Sí. y le autorizó a Santos objetarla por inconveniente. Y quedó hundido el proyecto, tú sabes la suerte que corrió. O sea, ese camino estaba abierto y era claro.
Lo que se le critica al señor presidente es que llame inconveniencia a razones de fondo, a unas objeciones de orden constitucional y legal que atacaban el fallo que ya estaba claro de la Corte. O sea, Entonces, los motivos que presentó no eran y los que vuelvo y le debería digo, haber presentado. Sí, eran los motivos. Le sigo hablando como un exalumno de Derecho Constitucional. Las razones a alegar cuando se habla de inconveniencia son taxativas, son 3 razones. La oportunidad, el tema fiscal al y lo interés social. ¿Y a usted le parece poquito que el interés social del 52% del elector del país que dijo yo prefiero el programa de gobierno de este señor? Es una razón política. Y es que eso es la inconveniencia. Era políticamente inconveniente. Hubiera dicho, políticamente nos sentimos defraudados y entonces impugnamos esta ley. Punto. Pero no dijo eso, dijo sinuosamente, cada objeción la revistió, ¿sí?, de un manto de inconveniencia. Y lo que eran objeciones de fondo, ya resueltas por la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Vuelvo y repito, que el hecho de que lo haya dicho la Corte no significa que no pueda ser inconveniente. Claro. Esa es misma razón. Rodolfo, estamos de acuerdo. Yo creo que hay otra razón de fondo. ¿Cuál? De acuerdo. Que es el tema de la verdad. Mire, querían repetir la historia de Justicia y Paz. La inconveniencia para el Centro Democrático y para los sectores que se han opuesto al proceso de paz es la verdad. Y entonces aquí quieren aplicar una fórmula. Yo estuve de cerca en la ley 975 del año 2005, ley de justicia y paz. ¿Por qué fracasó ese proceso? ¿Por qué van 90 sentencias en cuántos años ya? Son 9 y 5, 14 años. Más de 10 años. Del 2005 acá. ¿Cuántas sentencias? 90 sentencias van a nivel nacional. Después de 14 años. Recuerdo decir a Mancuso, hoy extraditado, que se acordó con el gobierno meter todos los procesos, no priorizar cuáles eran. En una violación masiva, extensiva de derechos humanos del país, nunca se van a poder procesar todos los delitos que ocurrieron. Y por eso hay que priorizar. Hay que coger los delitos de mayor envergadura, delitos de lesa humanidad, delitos de guerra, los principales delitos y los principales responsables para juzgarlos. Aquí lo que se pretende hacer, vamos a perseguirlo a todos, no pueden quedar en la impunidad. Ese discurso populista, mentiroso, va a hacer que fracase este proceso. Lo querían llevar a eso. Entonces, ampliar, lleguen todos los delitos, colapsa la justicia, se convierte en un embudo y no hay justicia para nadie. Gerardo, te propongo el siguiente... Y ahí no hay verdad. Gerardo, te propongo el siguiente razonamiento para que... ¿Qué opina Germán? A ver, para que el profesor nos conteste. Esto ya está decidido. Sí. Las objeciones no van. No van. Eso ya es llover sobre mojado. La Cámara acaba de hundirlo 110 contra 44. Y el Senado también va por la misma. No, pero es que además la norma dice por ambas cámaras. Sí, no, eso va a pasar. Ya está hundido. No, si el Senado dice que no, también está hundido. Y ya de todas perdió. maneras vuelve a la Corte. Entonces, mira, Rodolfo, te propongo este debate. Un desgaste entonces. ¿Cuál era el sentido último de presentar esas objeciones? Yo te digo dos afirmaciones, a ver qué opinas tú. Pues tenemos Primero, solo un minuto para esas dos. Primero, ponernos a votar emberracados y hacer la calistenia para las elecciones locales y regionales. Y segundo lugar, echar una sombra de impunidad sobre lo que viene, y es las confesiones de los miembros de la fuerza pública que van a tener que revelar quiénes fueron los superiores que les dieron las órdenes. ¿Hay temor por esas personas? Yo creo, Sí. con todo el respeto por Jesús, que la posición de Jesús es eminentemente política. Claro. Y es una posición política que desde la izquierda se lanza, pero creo yo que tiene ese sesgo ideológico que impide hacer un análisis objetivo de las cosas. Creo que, y también se lo voy a decir con claridad, creo que el presidente objetó esto para cumplirle a sus electores, porque la mayoría de los electores tienen dudas sobre la JEP. Él consideró que había que exponerlo vía objeciones, lo hizo y en un acto de respeto democrático permitió que el Congreso libremente decidiera si estaba o no de acuerdo. Bueno. Decidió el Congreso, ahí está. Bueno, hay una y él cosa, va a sancionar la ley. Se nos acaba el tiempo, señores, ya tenemos que despedirnos, pero yo sí quiero decir algo con respecto a lo que usted decía, y es que desde el partido de gobierno del presidente Iván Duque se mencionó muchas veces que querían modificar cosas de la JEP y que querían trizas, lo dijo el señor Londoño. Sí, que no es del gobierno. Pero, y claro, que también desde su sesgo político permítame, de la ultraderecha da sus Pero posiciones. permítame que el partido sí lo ha dicho, que no les gusta la JEP, el presidente lo dijo, tanto que va a presentar
un proyecto de acto legislativo para modificar otras cosas. O sea que la intención de modificarlo está. Y yo creo que eso lo tenemos Evidente. claro mucho. Doctor Correa, vamos a tener que hacer el programa más largo la próxima vez para que sigamos hablando de estos temas. Muchas gracias por venir esta noche. El único mensaje que yo tengo es que la mayoría de los colombianos queremos la JEP, pero queremos que la JEP funcione bien, por el bien de todo el país. Y queremos la paz, pero una paz bien hecha. Germán, para despedirme, yo fui fundador de la ASI y me enorgullece ver al doctor Rodolfo Correa hoy avalado por el que fue mi movimiento. Así no estén de acuerdo. Uno no sabe para quién trabaja. Gerardo, muchas gracias. Estoy Al seguro último, que estamos todos más de estos acuerdo programas que en beneficio en de que desacuerdo. las víctimas comprendan, entiendan y trabajen para que este proceso de paz sirva. Yo le quería dar simplemente un Rápidamente. dato. Sí, 2017 fue uno de los años donde rebajaron los homicidios en un 97%, desplazamiento a un 79%, víctimas De acuerdo. al 99%. Las elecciones más pacíficas de toda la historia del país en el año 2018. La paz es el la mejor pena- negocio. Vale la pena mantener. Qué bueno la que JEP nos ponemos de y la acuerdo en paz. eso. Sí, no, la paz es el mejor negocio. Esa es la acuerdo. Es conclusión el con la mejor que nos negocio. quedamos. Nadie quiere la guerra. No le hagan muchas modificaciones. gracias, Gerardo. No le Jesús, hagan muchas modificaciones. gracias. Ellos no se quieren despedir, pero ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en 8 días. Gracias. Gracias, hermano.